Ajá. Sí, de hecho, yo creo que vamos a pasar ahorita a los juegos pirata. ¿Con qué empezamos? Con Atari. Atari. El Atari 2600, pues fue muy popular en su tiempo, pero no se dieron cuenta que aquí, bueno, estamos aquí en Chiapas, en Tuxtla, específicamente En mi casa, güey. en el estado, en la capital, pues, En vivo, totalmente en vivo desde casa de Zeus. desde su centro de mando, Desde el centro de mando de es el Zeus. sótano. Es el sótano. Pero hablando específicamente del Atari, yo me acuerdo que en ese tiempo los Atari no decían Atari, nada más decía multiplayer console y ya, güey. Ajá. O sea que traía juegos incluidos, nada más le dabas reset y te pasaba, no sé, 30, 50 juegos de Atari, ¿no? El original. No, el que había, el original no traía preguardados o presalvados o precargados, no los traía. Tenías que comprar el cartucho. No, desconozco la verdad si el Atari 2600 ya después trajo esa opción, pero el que yo tuve, por un hermano mayor que tengo, él la compró. Sí, traía de cartuchos y traía para... El que yo tenía para cartuchos. Sí, y le aplastabas un botón y ibas escogiendo qué juego. No, el mío no de hacía box, eso. de barquitos, el de... El Atari que yo tuve no hacía eso, güey. Era fuerzas cartuchos, güey. No tenía para por eso te digo, desde ahí estaba la piratería. Porque esa consola no era original. No, el original no hacía eso. Pero tenían ciertos rasgos en ese tiempo, o ciertas características que las consolas eran más duraderas, güey. Ajá. Hasta el Super Nintendo, hasta el PlayStation podemos decir que los controles y los discos quemados, güey, sí, eran de buena calidad. Como que todavía el PlayStation 1 ya fue la primera consola que llegabas a cambiar antes de cumplir 10 años. Sí. Que llegabas a cambiar porque se te fregaba. Yo llegué a tener, no sé, güey, como 5 PlayStation 1, güey, pero no porque se jodieran tan rápido, por diversas razones. Pero sí llegaba a desgastarse, que de repente la lente ya no leía o que el disco se te rayaba y dejaba de funcionar, güey. Porque pues los cartuchos no tienen tanto ese problema, pues duran muchísimo más. Es más fácil que se te chingue un Nintendo o un Super que el cartucho. Yo creo que, pero así ya viéndonos la piratería, lo que todos conocieron, o sea, perdón, pero luego tuvieron uno. Fíjate, curiosamente yo nunca tuve uno, pero yo estoy diciendo que ahora lo tienen, nunca tuve uno, pero sí tuve los cartuchitos, el puto Family, güey. El Family, no, yo sí tuve varios. Que dicen que el Family era el Famicom, no es cierto, güey. Family era el Family y el Famicom era otra cosa, sí. Que era el Nintendo japonés, era otro rollo, nada más que el Family se parecía mucho a veces al Famicom. Era una copia fiel. Era una copia fiel del Famicom y usaban pues los cartuchitos del Famicom, que ahí sí ya no sé decir, güey, si eran o no eran originales los del Famicom. No. Los del Family, perdón. Los del Family no. No, ¿verdad? No, eran piratones. Pero de buena calidad. Sí, te aguantaban. Sí, no, y fíjate que eso también, de cierto modo, ayudó mucho a Nintendo, porque muchísima gente que no tenía los recursos para comprarse un pinche NES, que estaban caros en su tiempo, ya no lo recuerdan, pero en su tiempo estaba muy muy caro el NES y los cartuchos también eran caros, igual que ahorita pues era caro. Y el Family pues era más accesible, entonces ibas así con alguien, veías alguien que no podía tener un NES, pero tenía un Family y tenía un putera de cartuchos de... No me acuerdo cuánto costaban, pero eran más baratos que los de NES. Eran casi por mitad, bueno, porque si comprabas un Mario 3, un ejemplo en ese tiempo, no sé, 600 pesos, ¿no? 1000 pesos, pues, algo así. Te salía un Mario 3 original, pues el Family te salía 500, 400 pesos. Y aún así era caro porque era pirata. Sí. Pero habían cartuchos que traían, los primeros que salían de multijuegos eran de 5, de 3, de 10, de 15 juegos, pero de esos 15, 3 o 10 juegos que traía eran juegos chingones, güey. Mario 2, Mario 3, Contra, Tortugas, Ninja Gaiden. Y eran buenos juegos. Ya cuando empezaban a salir de 1000 y 100 para arriba, es que venían repetidos y hasta Mario, salió, me acuerdo bien de un juego de los Picapiedra, que traía, según era el juego de Picapiedra, de los Picapiedra, pero el sprite era Mario. Así encimado, bien cagado, culero. Bueno, no quiero adelantarme con mi historia de lo que sí para mí fue el colmo, güey, de la pinche piratería de ese tiempo. Bueno, Family todavía yo creo que, no voy a decir que estaba bien o que fue algo decente, sino que pues eso también hizo que muchos crecieran con Nintendo y que ahorita estén comprando juegos originales, sí. Que ahorita tengan su Wii U, que hayan tenido su Super Nintendo, que hayan tenido el Wii.
porque en el Family pues de chiquitos crecieron y jugaron muchísimos títulos y normalmente incluso si les hubieran hecho el esfuerzo de comprar esta vez hubieran tenido 1 o 2 juegos, que era lo normal, güey, o sea, tener 1 o 2, un juego al año si te compraban tal vez. Era uno en tu cumpleaños, en Ajá, Navidad. uno en tu cumpleaños, uno en Navidad, o si te iba bien. O te englobaban, esto va a ser tu Navidad y tu cumpleaños. Ajá, güey, ya yéndose muy muy culeros, güey. Y ya luego eso o sea, abrió las puertas en ese sentido, pero sí le robó dinero a Nintendo, así que no voy a decir que está bien. En el Super Nintendo ya sucede algo muy curioso, que de hecho aquí tenemos un ejemplo de eso. Ya saben que bueno, el Super Nintendo en Japón era el Super Famicom y acá lo conocemos como Super Nintendo, así como el Famicom y el NES. Y este es un cartucho de Super Famicom que debe tener esta forma, o sea, el diseño de este color generalmente, y es curviadito a diferencia del clásico cartucho pues de Super, que el Super Famicom es diferente, ¿no? Es rectangular 100%. La mayoría ya lo sabe, yo creo que la mayoría lo sabe, pero tienen esta forma de pues así ovalada. Ajá, ovaladita, que aparte incluso no entraba. No entran en el Super. Tenían que limarle cositas y eso. Tienes que romperle unos dientitos para al que, Super. ajá, precisamente lo que eran unos plastiquitos para que no pudieras llegar y jugar en tu Super Nintendo. Qué culeros. No, pero bueno, el que ya en ese tiempo era inteligente, se daba cuenta, le rompía esos dientitos al Super y ya entraba bien. Y entonces, como aquí es México, güey, nos encanta Dragon Ball Z, nos da Ranma, nos gusta Pokémon y ese, o sea, todo lo que salía en Canal 5 después de las 7 de la noche. ¿Quién no tenía? Obviamente todos los juegos de Dragon Ball de Super Nintendo, los juegos de Ranma. No, porque hasta eso eran caros. Eran caros, pero eran de los más vendidos. O sea, no, claro, pero... A donde fueras había todos los de Dragon Ball que salían, pero no eran así, güey. Eran así, como lo tienes ahí, como este de Ranma y medio. Y este es un Dragon Ball Z, de hecho. No me acuerdo cómo se llama. Dragon Ball Z 1. Ajá, el primero que salió, digamos, de Z. Y ese es el de Ranma y medio y no, pero los que jugábamos aquí no eran así. Nosotros pensábamos que estábamos comprando juegos originales. No quiero decepcionar, bueno, sí se van a decepcionar muchos. Los que no estaban enterados, yo creo que mucha gente ya lo sabía, pero los que no estaban enterados, pues todos los juegos de Dragon Ball Z Super eran piratas. Todos, absolutamente. Ranma eran todos. piratas. Si no era así como este de aquí, veanlo. Si no tenía esta forma y este color, era pirata. Si era así, como aquí mi buen Ranma y medio, como aquí el buen Ranma, si venía así, aunque tuviera la estampa, por ejemplo, este Ranma es pirata, pues, o sea, por más. Y te dabas cuenta en el color de la impresión, porque son, en los nombres, en las letras. No, en ese entonces no te das cuenta, me creías que eran originales, la neta. Bueno, en ese tiempo sí, pero ya ahorita lo ves y sí te das cuenta claramente. Sí. Ahorita es bien obvio, pero en ese entonces... Así como este de Ranma, güey, si lo ves a simple vista, está bien hecho. Está solo porque bien la hecho. etiqueta se ve. O sea, la estampa estaba bien hecha. Eso sí, las estampas se despegaban más fácil que las de los juegos originales, pero eran piratas por el simple hecho de que esos juegos no llegaron a América, güey. O sea, esos juegos de Dragon Ball no los sacaron en versión americana. Bueno, no todos, algunos otros. Pero la mayoría no llegaron en versión americana y todos se quedaron en Japón con esto, con el Super Famicom. Entonces, para que nosotros pudiéramos jugar acá, pues se traían las plaquitas y las ponían en plástico. Desarmaban el cartucho de Famicom y los ponían en cajas americanas, o sea, adentro, y ya para que los pudieras jugar en tu consola, y nada más le hacían las estampas y la caja, sí, ¿no? Por eso a veces hasta te venían sin los tornillos los cartuchos. Sí, nada más vienen pegados, no traen tornillos. Sí, era muy fácil abrir un cartucho de esos. Sí. De hecho, todos los que tenían Dragon Ball se podían abrir fácilmente y ver, o se les iba levantando la estampita. Porque pues eran hechizos, pues, o sea, porque era el único modo de que los pudiéramos jugar y hasta eso no sé cómo le adaptaban la plaquita. Porque sí, hasta el peso, bueno, en ese tiempo sí te das cuenta que no pesaban. Sí, no pesaban igual que los originales, pero bueno. Eran más ligeritos, más huecones, güey, entonces se te caían, se abría y te veías la plaquita, ahí es donde después se quebraban adentro. Pero pues desgraciadamente todos sean originales y yo veo a veces que los están vendiendo en Mercado Libre o en páginas de Facebook donde los ponen así como a precio de, no, o sea, pues... Por nostalgia sí, pero por valor no tanto, güey. Uno caro si es uno de estos. Un Super Famicom. Un Super Famicom sí, todavía. Y obviamente tiene que ser japonés, porque están en japonés. Entonces estos no. Y pues la forma de distinguir uno japonés original, pues es que no debe tener, por más no debe tener esta forma, simplemente no puede tener este diseño americano. Luego te dabas cuenta, metías el cartucho, estaba en japonés. Ajá, todo adentro. Estaba en japonés, pero pensabas que así era, güey. O sea, claro. Dices, es un juego japonés, pero no, o sea, los japoneses no usaban estos cartuchos grises, usaban los de Super Famicom,
y nunca usaron, o sea, solo nosotros los utilizábamos. Así que pues no entraba en esa situación. Y también le pasó mucho al Game Boy Advance, güey, porque veías hasta que inventaban Sí. juegos que... Yo llegué a ver juegos de celular, güey, que los pasaban como juegos de Advance, güey. Y les ponían Pokémon naranja, versión naranja, o Pokémon ¿En serio? Güey, nunca viste los Pokémon falsos esos de... Inventaban así versiones de Pokémon, así Pokémon, ¿qué te digo, güey? Carbón, güey, o sea, Pokémon así... Sí, güey, hubo muchísimos Pokémon así como naranja, fresa, tutti frutti, güey. Y no eran juegos de Pokémon, eran otros juegos donde usabas así monstruitos de esos japoneses, a veces de celular, te digo, a veces de otras de NES o de lo que fuera, y los metían como podían al Game Boy Advance y las cosas que hacían que agarrara, pero no eran juegos de Pokémon, o sea, te hacían creer que era un nuevo Pokémon, pero nada que ver con eso. Y así lo manejaron, güey, pero entonces al Game Boy Advance hay un modo, y sí, échenle nota ahí para un modo más fácil de reconocer cuando son originales, ¿no? Del Game Boy Advance, sí. ¿Dónde está el cartucho? No sé, güey. Bueno, el cartucho de Game Boy Advance, vamos a agarrar de ejemplo abajo en la placa, si ves bien, se llega a alcanzar a ver que dice Nintendo, las plaquitas, cuando son originales. Todos los cartuchos de Game Boy Advance deben decir Nintendo. Sí. No, si no traen la leyendita, pues no. Sí, agarren una linternita o la luz de su celular y nota claramente. Y en la parte de encimita de la placa que está dentro debe decir el logo, debe tener el logo de Nintendo. Si no lo tiene, por más que se vea bien, no es original. Sí, yo llegué a comprar así mi Super Street Fighter 2 Turbo. Sí, Turbo Revival se llamaba. Y era pirata, y se veía original. Sí, güey, es que yo... Y todavía preguntábamos ahí en los tianguis, ignorantemente, ¿sí son originales? Sí. Sí, es original, mijo. Y sí, te lo chingaban y te lo cobraban como uno igual. Sí, eso sí te los cobraban ahí igual. Sí ya hacían placas piratas, güey, no Sí. eran como en el Super Nintendo. Que según yo en el Super Nintendo todavía alcanzaron a ver placas piratas, ¿no? Pero no estoy seguro. Bueno, de ese de Street Fighter, mi experiencia fue que lo compré, el instructivo bien hecho, toda la portada bien hecha, bien impresa, pero el problema es que cuando lo jugaba ya al final se trababa. ¿Sabes cuánto vamos? Se trababa el pinche juego, ya no pasaba. Ajá. Y no mames, Da corte de algo. igual se trababa y puta, pues ya llegabas y ibas a reclamar, oye, es que